Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy es un día especial porque hoy tenemos una lectura especial por el día de Shavuot. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre este tiempo de Pentecostés y nos vamos a enfocar a descubrir y al poder caminar juntos en el servicio del templo en el día de Shavuot. Quizás es algo que muchas veces nunca nos preguntamos cómo era este servicio en el templo, qué se hacía, cómo se hacía y cuáles eran las lecturas y el protocolo que se hacía en este día tan especial dentro de las festividades del Eterno. Es la fiesta de las primicias, el día de Pentecostés, y sabemos a través de Hechos 1 y capítulo 2 los acontecimientos que como creyentes en el Mesías Yeshua nos dan una esperanza. Y es algo que hemos estado desarrollando en este tiempo de Shavuot, de ser partes de la restauración de todas las cosas. Así que familia, vamos a descubrir juntos y a caminar juntos en este peregrinaje hacia el templo en el día de Shavuot, bien, en el día de Pentecostés. Así que tengan a mano lápiz y papel porque vamos a leer lo que se cantaba, vamos a tratar de estar nosotros en ese momento, de podernos trasladar hasta ese momento y que a través de la app del templo que vamos a usar de Second Temple, más la Mishnah, caminar juntos y poder hacernos la idea, la imagen en nuestras mentes de lo que era estar en ese momento. Y anhelar que pronto se restaure en nuestros días el Beit Hamidash, el templo, para nosotros poder ahora sí ser parte de estos tiempos señalados y disfrutar de regocijarnos delante de la presencia de Adonai. Así que familia, quiero que vamos a las lecturas que corresponden a este día tan especial. Las lecturas para Shavuot es Éxodo capítulo 19 del versículo 1 al 20, versículo 26. Números capítulo 28 del 26 al 31. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 16-17. Ruth, el libro completo, el Megilot de Ruth, todo completo. Es una lectura que se hace en el día de Shavuot y esa lectura es tan especial aún más para nosotros que somos creyentes en el Mesías Yeshua, porque nos habla de quiénes somos nosotros, cuál es nuestro rol y cuál es nuestra cómo venimos a ser parte nosotros del inicio de la restauración de todas las cosas. Yo los invito, familia, a que vean otro estudio que vamos a estar subiendo con respecto a Shavuot, en donde respondemos una pregunta, ¿qué es lo que estamos esperando en Shavuot? El estudio va a estar a continuación de este, familia, para que puedan verlo y también meditar en esa pregunta. ¿Qué esperamos en el día de Shavuot? Así que los invito a que lean el libro de Ruth y por supuesto vamos a tener también Hechos capítulo 1, 2 hasta el 5 para estudiar sobre Shavuot en el primer siglo y lo que conocemos como el derramamiento del poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces estas son las lecturas que vamos a hacer durante este tiempo de Shavuot. ¿Amén? Pero quiero iniciar con la lectura, no vamos a leer todos estos versos, sino que me gustaría que empecemos con Deuteronomio capítulo 16, desde el versículo 9 al 17, que justamente hablan sobre esta festividad, que es una festividad que está dentro de la temporada de Pesaj, y como dicen los sabios de Israel, Pesaj no se termina, o Pascua no se termina hasta el día de Pentecostés, el día de Shavuot. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16, del versículo 9 en adelante, y dice así: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y aquí hay algo bien interesante, familia, y esto es algo que tenemos que preguntarnos, que dice: desde que comenzara a meterse la hoz en la mies. Yo les hago esto pregunta, pero es para que ustedes lo estudien y profundicen, familia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo es así?
cuál era ese protocolo para que se metiera la hoz, cuándo se hacía y cómo se hacía. Esto lo vamos a encontrar en la Mishnah y en otros recursos, familia, pero yo los invito y les hago esta pregunta. No vamos a profundizar sobre eso, porque eso nos marca el tiempo en el cual empieza este conteo de 7 semanas. Comenzará a contarle las 7 semanas. Versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, Pentecostés, Adonai tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Wow. Según Adonai tu Dios te hubiere bendecido. Y que te te alegrarás delante de Adonai tu Dios, tú, tus hijos y tus hijas, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Adonai tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y eso sabemos que es Jerusalén, en el templo. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Y esto es un mandamiento, familia. Las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por 7 días. Aquí está hablando de otra fiesta. Y esto es bien interesante, familia. Porque las primicias inician en Pentecostés con el conteo del Homer y terminan en tabernáculos, cuando se presentan los últimos frutos de la tierra. Y esto va a hacer mucho sentido cuando vean el próximo estudio, que es ¿qué esperamos de Shavuot, de Pentecostés? ¿Qué estamos esperando? Y ahí marcamos un precedente en que somos parte de la restauración. Entonces nos está señalando que la restauración comenzó en Shavuot y va a terminar en un día de tabernáculos, en la fiesta de tabernáculos, en la fiesta de Sukkot. Harás por 7 días, tabernáculos por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tus hijos, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viva en tus poblaciones. 7 días celebrarán fiesta solemne a Adonai tu Dios en el lugar que Adonai escogiere, porque te habrá bendecido Adonai tu Dios con todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Miren, familia, este es un tiempo para estar verdaderamente alegres. ¿Y saben qué, familia? Es un mandamiento alegrarse. Dentro de los mandamientos que Dios nos ha dado, alegrarnos es un mandamiento. Y aún más cuando estamos en estos tiempos de fiestas. ¿Cuáles son estos tiempos de fiestas? Versículo 16. 3 veces cada año aparece todo varón tuyo delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Estas son las 3 fiestas dentro de los 7 tiempos señalados que el Eterno nos da en Levíticos 23. Dice: y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías, y cada uno con la ofrenda de sus manos, conforme a la bendición que Adonai tu Dios te hubiere dado. O sea, miren que el Eterno nos dice: alégrense, regocíjense, es un mandamiento, nos da 3 tiempos en el año que podemos nosotros hacer fiesta literalmente, alegrarnos, pero siempre y cuando sin perder en mente o de sacar nuestro foco de que estamos haciendo una celebración para el Eterno. Y miren cómo dice: se presentará todo varón tuyo delante de Adonai tu Dios, y no se presentará con las manos vacías. Era un tiempo de presentar las primicias, era un tiempo de presentar los diezmos, era un tiempo de mostrar gratitud y agradecimiento al Rey, familia. Y acá dice hombres, entonces imagínense que ahora nos tenemos que preguntar, familia, y más que vamos a hablar sobre el templo, ¿eran solamente hombres que subían? Pues no, eran los cabezas de familia, con sus hijos, con sus hijas, con sus esposas, con sus familiares, eran familias completas subiendo al templo para este tiempo, que era un mandamiento, peregrinar hacia Jerusalén. Entonces ahora la pregunta es: ¿cómo era este peregrinaje? ¿Qué se hacía en este peregrinaje? ¿Cómo llegaban al templo y cómo presentaban las ofrendas? Y eso es lo que vamos a tratar
en esta tarde, familia, en este momento, de caminar juntos por el templo. Gracias al Eterno tenemos una bendición de tener una herramienta que es la aplicación, como les decía, del Second Temple, que nos permite de forma virtual caminar por el templo, hacer este recorrido juntos, familia. Y vamos a ir haciendo las lecturas como se iban haciendo mientras subíamos el templo y experimentar lo que era entregar nuestras ofrendas delante de la presencia del Eterno. Espero poder transmitir eso, familia, y que juntos podamos aprender y realmente, como dice las Escrituras, reverenciar el santuario. Si reverenciamos el santuario es resultado de que reverenciamos el Shabbat. Algo bien interesante, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro estudio. Pero vamos a la Mishnah. Quiero que vamos a la Mishnah, familia, porque en la Mishnah se encuentra el tratado Bikurim, que es el tratado de las primicias. Esto se realiza tanto para el tiempo de Pentecostés como para el tiempo de tabernáculos. Ambas son fiestas de primicias, en donde en Pentecostés o Shavuot se presentan los frutos de la primavera y en tabernáculos los frutos que se dan en el otoño, por lo cual son frutos totalmente distintos. Por ejemplo, aquí se presenta el trigo y en el otoño, por ejemplo, se presentan los que son algunas frutas como la granada, que se da en el otoño o que madura en el otoño. Bien, entonces esto aplica, el protocolo es para los mismos. Hay algunas diferencias que cuando lleguemos a tabernáculos lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero hoy nos vamos a enfocar lo que corresponde para Shavuot. Y el tratado Bikurim inicia con lo siguiente. El precepto de las primicias se encuentra en Éxodo capítulo 23, 19, que dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los frutos de mi suelo, dice. Llevaré las primicias de los frutos de mi suelo, aunque el texto se expresa de modo general. La tradición restringía las primicias a las 7 especies, o sea, no se podía llevar cualquier tipo de fruto, sino los frutos que se daban en la tierra. ¿Y cuáles eran estos frutos? El trigo, la cebada, uvas, higos, granadas, aceite y miel de dátiles. Bien, entonces vemos que acá estos 7 frutos se iban a dividir entre frutos que se dan en la primavera y frutos que se dan en el otoño. Pero se debían presentar estos 7 frutos, eran los que eran aptos como primicias, porque era lo que la tierra daba. Por primicia se entiende el primer fruto, brotado y apuntado en el árbol. El dueño solía visitar a menudo su campo, y cuando descubría que su fruto, por ejemplo, un higo, comenzaba a madurar, lo ataba con una pajita para que sirviese de distinción. O sea, marcaba el primer fruto que empezaba a madurar, lo marcaba con una pajita y ese era el fruto que iba a llevar como primicias. Cuando todo el árbol estaba ya en sazón, o sea, ya estaba maduro, lo llevaba juntamente con los demás frutos. La ceremonia de su traslado al templo era de los más típicos. Y eso es lo que vamos a descubrir, familia. ¿Cómo era esta ceremonia? ¿Cómo se trasladaban estas ofrendas de primicias al templo? Y miren cómo lo relatan en este caso es la versión de Carlos del Valle de la Mishnah en español, la única que hay en español. Y él dice que, este es un comentario de Carlos del Valle, del autor de la traducción de la Mishnah en español, y él dice, era una ceremonia que se iban al templo de una forma muy típica, de una forma muy particular. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir juntos, familia. Bien, entonces, dentro de este tratado tiene varios capítulos, pero nos vamos a enfocar en el capítulo número 3. Justamente el capítulo número 3 de este tratado Bikurim va a hablar sobre cómo se llevan las ofrendas al templo, las ofrendas de primicia, ¿bien? Miren lo que inicia el párrafo 1. Dice, ¿cómo se separan las primicias? Un poco como nos mencionaba recién el autor. Si uno desciende a un campo y ve que un higo o un racimo o un granado han comenzado a madurar, los ata con un junco y dice,
Estas son las primicias. Rabí Simeón dice, no obstante, ha de volver a declarar las primicias después de que los frutos son arrancados del suelo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuándo inicia todo este proceso de escoger la primer fruta? Cuando empieza a madurar, se marca, y cuando se corta, se vuelve a declarar, dice Rabí Simeón. Y recuerden que cuando hablen Mishnah de rabinos, son miembros del Sanedrín, son sacerdotes, están documentando todos los acontecimientos, todo lo que sucede en el servicio del templo, ellos lo dejan por escrito. Entonces Rabí Simeón dice, una vez que se haya cortado, se arranca el fruto de la tierra, del suelo, se vuelve a declarar de que es, o proclamar de que es un fruto de primicia. Eso lo dice en el párrafo 1. Párrafo 2. Y aquí empieza ahora sí todo este protocolo de cómo se llevaban las ofrendas al templo. ¿De qué manera se llevan las primicias a Jerusalén, al templo? Muy buena pregunta. Todos los pequeños pueblos de una circunscripción se reúnen en la capital de la circunscripción. Ahora, hay algo que tenemos que entender, familia. Israel, recuerden que se habían dividido las órdenes sacerdotales en 24. Por lo cual había 24, podríamos decirlo, tipo estados, dependiendo en qué país vivas, estados, provincias o departamentos. Entonces, cada una de estas circunscripciones, son como estas provincias o estados o departamentos, tenían una capital. Y esa capital era el lugar o punto de reunión de toda esa provincia, le vamos a decir, porque en Argentina le decimos provincia. Se reunían ahí, en ese punto, en la capital. Y de ahí subían comunitariamente todos hacia el templo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces dice que todos se reunían en estas capitales, cada uno en su provincia se reunía, pasaban allí la noche en la plaza de la capital del distrito, sin que entrasen en una casa. Muy de mañana, el encargado decía, levantaos y subamos a Sión, a la casa del Señor nuestro Dios. Miren cómo al despuntar el alba para iniciar su peregrinaje, el encargado, o sea, sería como el que estaba a cargo de la provincia, les dice, levantaos y subamos a Sión, a la casa del Señor nuestro Dios. ¿Y saben dónde se encuentra esto, familia? Vamos a Jeremías, al libro de Jeremías, vamos a ir al capítulo 6, perdón, capítulo 6 no, capítulo 31, 6, vamos a ir al capítulo 31, 6, hasta el versículo 14, y miren lo que dice, familia, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Adonai, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Adonai, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, las mujeres que están encinta, y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto al arroyo de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy, a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Adonai, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, porque Adonai redime a Jacob, lo redimió de manos más fuertes que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Adonai, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré.
y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Mi pueblo será saciado de mi bien, dice Adonai. Wow, familia, miren lo que ellos estaban cantando. Cuando subían, salían su peregrinaje, empezaban a recitar Jeremías capítulo 31, 16 al 14. Qué lindas palabras. Qué linda palabra del profeta también que dio a su pueblo, que en algún momento el Eterno restauraría a Israel. Y ahora ellos van cantando, subiendo a llevar sus primicias. Y aquí es bien, bien interesante, familia, porque cuando ellos también iban en el camino, ellos leían el Salmo 122:1. Y el Salmo 122:1 dice, vamos al Salmo, algo que también proclamaban ellos era el Salmo 122:1, que 122:1 y dice, y me alegré en los que me decían, a la casa de Adonai iremos. Miren cómo en el Salmo eran cosas que ellos iban recitando y miren cómo ellos se regocijaban. Pero recordemos que a ellos ahora están peregrinando con toda su familia. Y este peregrinaje quizás llevaba hasta días, familias, de caminar hasta el templo. Y iban cargando sus ofrendas, iban con toda su familia. Y miren, mientras caminaban, proclamaban Jeremías 31 del versículo 16 al 6 al 14 y proclamaban el Salmo 122, versículo 1. Miren lo que dice el párrafo 3 de la Mishnah, del Tratado Bikurim. Los de las cercanías de Jerusalén llevaban higos frescos y uvas frescas. Los de zonas alejadas, higos secos y uvas pasas. O sea, miren que no había excusas para no subir y llevar las primicias para el Eterno. Si estabas cerca, llevabas productos frescos. Si vivías más lejos, llevabas higos secos y uvas pasas. El buey, miren, el buey iba adelante con los cuernos recubiertos de oro y una guirnalda de oliva sobre su testus, o sea, sobre su frente. Y esto es interesante porque este buey era un buey que representaba a la comunidad. Y este buey iba a ser ofrecido como ofrenda de paz, como una ofrenda de shalom para el Eterno. Y que representaba a todo el pueblo. Y cuando nosotros estudiamos los distintos tipos de ofrenda, y recuerden que tenemos un estudio que se llama los tipos de ofrenda o las ofrendas en el templo, y vemos que hay una ofrenda que es la ofrenda de paz, que era una ofrenda voluntaria, era una ofrenda que representaba agradecimiento. Y por eso ahora toda la comunidad lleva un buey para ofrecerlo como ofrenda de paz. Y lo decoraban, miren cómo lo llevaban, decorado con oro, recubierto con oro, con guirnaldas de oliva. O sea, lo llevaban, era un animal marcado, señalado para el Eterno. La flauta, esto era un levita que los acompañaba, que se lo conocía como el perforado. Iba al son de la flauta, ellos iban cantando, entonando. Las lecturas que recién nosotros habíamos visto, estábamos leyendo, ¿bien? Y dice que iba la flauta, sonaba delante de ellos hasta que alcanzaban las proximidades de Jerusalén. Cuando llegaban a la cercanía de Jerusalén, enviaban mensajeros y coronaban sus primicias. Los gobernadores, prefectos y tesoreros del templo salían entonces a su encuentro, conforme a la dignidad de los que venían. Así salían aquellos. Los artesanos de Jerusalén se levantaban a su paso y les daban el saludo. Hermanos nuestros, habitantes de tal lugar, bienvenidos seáis. Disculpen ahí la ortografía porque esto lo copié de una fotocopia. Entonces dice, hermanos nuestros, habitantes de tal lugar, bienvenidos seáis. Miren cómo los recibían los moradores de Jerusalén. Y miren, después de un tiempo de viajar, de una caminata, recuerden que en este momento no existían autos, no existían aviones, no existían ningún medio de transporte más que animales y caminar por las sendas, por los senderos.
Imagínense lo que era estar 2 días caminando, un día caminando, y cómo es el estado de esos viajantes, cómo llegaban a Jerusalén. Y a pesar de eso, quien los recibía en la entrada de Jerusalén eran ¿quién? Los sacerdotes, eran los prefectos, los gobernadores y los tesoreros del templo. Las personas de autoridad los recibían y les daban este cordial afecto y bienvenida. Hermanos nuestros, habitantes de tal lugar, bienvenidos seáis. ¿Y qué venían cantando estos peregrinos? Jeremías 31, que habla sobre que en un momento el Eterno traerá desde los confines de la tierra a todo su pueblo. Y miren cómo eran recibidos ellos. Increíble, ¿no? Miren cómo ahora todo esto implica, todo esto está dentro de la festividad de Shavuot. Y esto es bien interesante, familia, porque vamos ahora al párrafo 4, y dice: la flauta marcaba entre ellos el tono hasta que llegaban a la montaña del templo. Entonces cada cual, incluso el propio rey Agripa, tenía que cargar con él la cesta a hombro y llevarla así hasta entrar al atrio. Cuando llegaba al atrio, cantaban los levitas: te ensalzaré, Señor, porque me has alzado y no has permitido que mis enemigos se regocijen por mi causa. Recitaban el Salmo 30. Wow, familia, miren todo lo que está sucediendo. Y aquí está dándonos un ejemplo de un rey. ¿Quién era el rey Agripa? Era Herodes. Recuerden, y esto está asociado, y los invito a que vean el próximo estudio de Shavuot que les mencioné al principio. Ahí descubrimos quién es este Herodes, quién es este Agripa. Y este Agripa era el rey que contribuyó para la remodelación del segundo templo. Y miren, este rey traía sus ofrendas, a pesar de que no era israelita, él era edomita, pero él reconocía la autoridad del rey de reyes. Él reconocía al Dios de Israel y traía sus ofrendas. Y dice que hasta el mismo rey tenía que cargar sus propias ofrendas de primicias. Y él no podía hacer que otros se las llevaran. ¿Y esto saben qué significa, familia? Esto significa que delante de los ojos del Eterno, el rey, como un comerciante, como el que trabaja en el campo o como el pobre, son todos iguales. La condición es la misma para todos. Todos debemos cargar nuestras ofrendas y presentárselas al Rey de... Ahora estamos viendo los primeros pasos, cómo llegaban. Ahora quiero que vamos a la app del templo, familia. Vamos a la app del templo y vamos a recorrer todo esto, familia. Ellos entraban por el sector sur. Ellos entraban por este sector. Miren, esta es la puerta que se conoce como la puerta de lo que es la puerta sur o la casa del alfarero. En este lugar era el sector más bajo de Jerusalén. En este sector se encontraba el estanque de Siloé. Este es el estanque de Siloé. De aquí se tomaba el agua para la libación en el templo y también se usaba para la ceremonia del agua para tabernáculos, se tomaba de este lugar. Y aquí estaban los gobernantes, estaban los príncipes, estaban los tesoreros del templo, esperando a sus hermanos para recibirlos, y que sus hermanos, al recibirlos, decirles: hermano, de tal lugar, bienvenido, bienvenido a Jerusalén, bienvenido a la casa de Dios. Porque a partir de este momento, ellos iban a caminar y a llevar sus ofrendas. Y así es como ellos llegaban a este lugar. Y cuando llegaban a este lugar, los recibían. Pero miren, quiero mostrarles esto, familia. Ya quizás en otros videos los he mostrado, pero quiero mostrarles esto, familia. Miren, esto es hoy el estanque de Siloé. Eso es hoy. Hoy el estanque de Siloé. Sí, es como, es más, esto es una foto un poquito antigua, porque hoy está más descubierto y aún más. Está emanando agua el estanque de Siloé. Hay muchos descubrimientos actualmente arqueológicos que están llevando a descubrir más este lugar, y que ahora nosotros estamos vivenciando todos estos descubrimientos arqueológicos, y esta es la evidencia, familia.
Esta es la evidencia. Así que ahora estamos viendo, familia, que si visitamos Israel y tenemos la suerte y el Eterno me permita este año poder caminar por estos lugares, familia. Y aquí empezaban, y aquí ellos estaban siendo recibidos por las autoridades, familia. Y dice que ellos, de acuerdo a la dignidad, ¿y por qué de acuerdo a la dignidad? Porque qué mejor, uno viene todo cansado, todo, digamos, sí, cansado del viaje, empolvado, pero a pesar de eso, tus hermanos que viven en Jerusalén te reciben con un abrazo y te dicen, bienvenido a casa, bienvenido a Jerusalén, bienvenido mi hermano. Y aquí ellos comenzaban su peregrinaje por esta senda que vemos aquí. Esta senda es todo en escalinatas. Esta senda sube hasta el templo. Y esto era lo que se conocía como lo que era el camino del peregrino, o lo que también se conocía como las sendas antiguas cuando hablan los profetas. Era esta senda que llevaba desde el sector más bajo de Jerusalén, del sur, hacia el templo. Y familia, quiero que caminemos juntos y que en nuestra mente podamos imaginarnos que vamos todos juntos, toda la comunidad, toda la congregación, todos nuestros hermanos, caminando juntos con nuestras ofrendas en nuestras manos. Y que delante nuestro va el flautista, y están los levitas que bajaron a recibirnos, y los levitas entonando cánticos. ¿Cuáles son estos cánticos? Son los salmos Halel. Y estos salmos son los salmos 113 al 118. Y esto era algo que iban repitiendo mientras iban subiendo. Así que los invito, familia, que vamos al Salmo 113. Salmo 113. Alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones, su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor, nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Salmo 114. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios, e Israel llegó a ser su reino. El Mar Rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. Las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, Mar Rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán? ¿Qué te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Wow, familia, qué hermoso esos salmos. Imagínense subiendo al templo, cantando esos salmos
y guiados por el sonido de la flauta, cargando las ofrendas que traemos para el Eterno, lo mejor de lo mejor. ¡Wow, familia! Eso es increíble. Miren, familia, quiero mostrarles esto. Miren, esto es un descubrimiento arqueológico que hoy en día podemos nosotros caminar. Si visitamos Israel, podemos caminar por estas sendas antiguas, por el camino del peregrino. Wow, esto es increíble, familia, que hoy en nuestros tiempos podemos disfrutar de poder caminar por estos lugares. Hoy esto está metros bajo tierra. Hoy es un túnel, pero era esta carretera que estamos recorriendo y que los peregrinos cuando subían a la fiesta, de acuerdo a Deuteronomio 16:16, subían al templo con sus ofrendas de primicia y venían recitando estos salmos. ¡Wow! Es increíble, familia. Es hermoso poder hacernos una idea de cómo era esta peregrinación hacia el templo para presentar nuestras ofrendas. Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh, Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh, sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. ¡Alabado sea el Señor! Salmo 116. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces, invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bueno es Él! ¡Tan misericordioso! Este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte
y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto dije: Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti: estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo. Nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. ¡Alabado sea el Señor! Salmo 117. Alaben al Señor, todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita: su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan: su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan: su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas. Se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré, para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré, y daré las gracias al Señor.
Estas puertas conducen a la presencia del Señor, y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Wow, familia, ese último salmo, con ese culminaban la subida hacia el templo. Subían cantando ese salmo. Recuerden que es como los levitas cantando y el pueblo respondiendo. Iban cantando y respondiendo este salmo hasta llegar a la puerta del sur. Y justamente el Salmo 118 es el salmo que culmina el ascenso al templo. Y meditemos y pensemos cómo se escucharía eso cuando el pueblo va cantando: Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Por favor, oh Eterno, sálvanos ahora. Por favor, oh Eterno, sálvanos ahora. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar ahora. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar ahora. Bendito es el que viene en el nombre del Eterno. Baruch haba beshem Adonai. Baruch haba beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así van subiendo. Imagínense todo el mundo cantando y subiendo estas escalinatas que dan acceso al portón sur, a las puertas del sur, que es el acceso principal al templo, con sus cestas. Todo el mundo cargando con sus cestas. Gozosos, alegres, trayendo lo mejor de lo mejor para el Eterno. Y pudiendo venir con toda la familia y disfrutar de este tiempo. Imagínense eso, familia. Escuchar esas melodías al son del flautista. Escuchar los salmos Jalel. Los salmos que recién escuchábamos del 113 al 118. Y llegaban hasta aquí. Estas puertas que vemos aquí. Estas puertas son dos puertas dobles. Que esto es el acceso a lo que era conocido como la puerta La Hermosa, la famosa puerta La Hermosa, la puerta que se menciona en Hechos capítulos 3. Estas eran las puertas que daban acceso al templo. La puerta es la que nos permite ingresar al templo y era esta galería tan hermosa. Miren, esta galería estaba adornada con estos mosaicos grabados en piedras perfectos, geométricos perfectos. Por eso se le llamaba la puerta La Hermosa. O en el templo, en el primer templo, era la puerta de Hulda, que en el segundo templo se la nombró también como la puerta La Hermosa. Por este trabajo, imagínense uno entrar y subir nuestras cabezas y mirar todo hermoso esplendor de trabajos que adornaban el ingreso de la casa de nuestro rey. Y entrábamos con nuestras ofrendas. Miren, acá hay otro fragmento. Aquí vamos a ver el fragmento que se ha encontrado hoy en día, familia. Y eso era adornando todo el techo abovedado de lo que era
galería de esta puerta. Miren, todo eso que estaba acá arriba, justo acá arriba nuestro, todo esto de acá arriba, familia, estaba adornado. Y ahora nosotros, con ese gozo y alegría, entramos y nos vamos preparando para ingresar al templo. Vamos a subir por aquí, ya estamos saliendo al templo, subimos por estas escaleras. Miren todo cómo debemos acercarnos al Eterno siempre en su vida, siempre subiendo a la presencia del Rey. Por eso que no importa del lugar donde tú vivas, subimos a Jerusalén. Es subir a Jerusalén y estamos subiendo a la presencia del Eterno. Y aquí vamos subiendo y aquí nos encontramos enfrente nuestro la pared original del templo. Esta era la pared de los 500 por 500 que nos habla Ezequiel, en donde era el perímetro original del templo. Y todo este sector que vemos aquí era conocido como el atrio de los gentiles. Y cuando todos llegaban a este punto, ¿saben qué, familia? Recitaban el Salmo 150. El Salmo 150, y que dice lo siguiente, el Salmo 50. Alabad a Dios en su santuario. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a las muchedumbres de sus grandezas. En familia, lo que se cantaba al pisar el atrio de los gentiles. Ya más cerquita de poder presentar nuestras ofrendas, entonábamos este cántico, proclamábamos, alabad a Dios en su santuario, alabad a son de bocina, alabad con salterios y arpa, alabad con pandero y danzas, alabad con cuerdas y flautas, alabad con címbalos resonantes, alabad con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Adonai. Miren, familia, lo hermoso que era que estaban proclamando estos cánticos cuando llegaban a este lugar. Y cuando llegaban a este lugar, se preparaban. Acuérdense que para entrar a este lugar ahora tendrían que haber hecho un baño ritual. Y si no lo han hecho, tienen la posibilidad de volverlo a hacer o de hacerlo nuevamente al cruzar por esta puerta. Esta es la puerta de Hulda original, que después, en la época de Herodes, se extendió al túnel que hemos visto recién. Ahora vamos a cruzar y apenas crucemos esta puerta, empezamos a ver las edificaciones del templo, el Beit Hamidash, la casa de la presencia. Y a nuestro lado se encuentran estos pequeños lugares, o estos lugares que eran los lugares donde estaban los baños y los baños rituales para hacer nuestro mikve, nuestro baño de purificación, para poder entrar al templo, para poder ingresar al espacio sagrado del Rey, cargando nuestras ofrendas. Nosotros vamos a la Mishnah, familia, para saber qué más hacían. Hasta aquí hemos cubierto una parte de la ceremonia, de lo que se hacía en el templo, familia. Vamos al párrafo 5. Dice que cuando llegaban al templo, ya entraban a presentar sus ofrendas. Vamos a hacer eso, familia. Vamos a llegar hasta un punto en donde nos vamos a preparar para entregar las ofrendas. Cuando ellos ahora subían al templo, ellos llegaban, cruzaban por estas puertas, hacíamos el baño ritual. Recuerden que para poder entrar al templo necesitamos pureza ritual, pureza moral. Primordialmente, y vamos a cruzar por estos lugares, por este lugar que vemos aquí, familia, que es lo que se llama el Sorej. Era una línea de separación que separaba lo santo de lo profano. Era una separación en donde por esta puerta solamente podían cruzar los miembros de Israel. Los gentiles, por eso se llamaba el atrio de los gentiles por donde estuvimos caminando, porque ese atrio podían llegar todos los visitantes que venían de las naciones. Recuerden las palabras del rey Salomón cuando dedica el templo, que dice que todas las naciones subirán al templo o extenderán sus manos y orarán hacia la casa del rey, del Dios de Israel, porque han conocido su mano fuerte, su mano poderosa. Extenderán sus manos hacia el templo. Entonces, hasta aquí llegaban los gentiles. Cruzaban solamente aquellos que eran miembros de Israel, hombres y mujeres que eran parte del convenio de Israel. Cruzaban
Y recuerden que todo esto lo estamos haciendo cargando en nuestras manos las ofrendas, lo mejor de lo mejor que podíamos traer para el Eterno, de lo que Él nos ha provisto. Así como nos dice en Deuteronomio 16:16, ningún varón se presentará ante Dios, ante la presencia de Dios, con las manos vacías. Entonces se dirigen, estamos caminando por el sector este del templo. Recuerden que estamos entrando y vamos a entrar por esta puerta, que es la puerta del este, del atrio de las mujeres. Aquí venían toda la familia, hombres, mujeres y niños, abuelos, abuelas, tíos y tías. Todos entramos por esta puerta y entramos al atrio de las mujeres. Era un lugar donde podían estar niños, hombres y mujeres en este lugar. En los techos de esas galerías eran como una plataforma, como un balcón, en donde las mujeres estaban allá, arriba, y los hombres estábamos aquí abajo. ¿Por qué hacían esto? Por una cuestión de dignidad. No es algo prudente que hombres y mujeres estén mezclados. Imagínense en este tiempo de festividad que había tanta gente visitando el templo. Todos aquí uno al lado del otro, para no traer, podríamos decir, confusiones, malos entendidos. Entonces, las mujeres, aparte, en el lugar de arriba, allá, tranquilas, sin provocar a nadie, ni los hombres provocando a las mujeres, y los hombres abajo. Y de esta forma se guardaba la dignidad de las mujeres. Recuerden que el honor era muy importante en estos tiempos, y la dignidad de la mujer ante el antiguo Medio Oriente no se tenía en cuenta. En cambio en Israel sí, y esta separación existe por eso, familia, para que no haya confusiones, para guardar la dignidad de una familia, para guardar la dignidad. Y hoy es algo que muchas sinagogas el día de hoy lo practican, en memoria de lo que se hacía en el templo. Y es simplemente para no tentar, para no traer equivocaciones o estar en problemas. Entonces, acá llegaban todos y los hombres estaban aquí con sus hijos varones, todos con sus ofrendas en las manos, y eran los que llegaban hasta esta puerta. Aquí los recibían los levitas, los cuales también estaban entonando cánticos, los salmos Jalel, y subían por esta puerta, que es la puerta Nicanor, que se encontraba abierta de par en par, familia, en los tiempos de festividad. Y por estas puertas se podía ver lo que sucedía del otro lado, que se encuentra el altar y el edificio principal del templo. Pero antes de entrar, vamos ahora sí a la Mishnah, para saber qué es lo que se hacía, familia, qué se estaba haciendo en este lugar. Se llegaban aquí con las ofrendas, y miren, una de las ofrendas eran pichones. ¿Quiénes llevaban pichones? Los más pobres. La gente humilde podía llevar, si no tenía para llevar, una ofrenda de paz, que fuera un becerro, un cordero, o un animal, sí, un becerro o un cordero, podían llevar pichones. No había excusa para no llevar, de acuerdo a lo que Dios, recuerden lo que dice Deuteronomio 16:16, de acuerdo a lo que Dios te ha prosperado. Si tienes para llevar 2 pichones, llévalos. Tienes para llevar una oveja, llévala. Tienes para llevar un becerro, llévalo. Que es lo que el Eterno te ha provisto. Él no hace acepción de persona y considera la ofrenda de paz, ya sea un pichón como un becerro, igual. Porque lo que determina que yo lleve uno u otro animal es lo que Dios me ha prosperado. Entonces, si yo había sido prosperado simplemente para llevar 2 pichones, entonces yo llevaba los pichones y llevaban en la cesta, los ponía en la cesta y eran destinados al holocausto. Eran totalmente una ofrenda, miren, quemada para el Eterno. Y el holocausto, que era una ofrenda, un regalo para el rey. Se quemaba completamente para Dios. Era la ofrenda que, ¿saben cómo se llamaba? A ver, los hermanos aquí, era la ofrenda de olor grato, de olor fragante, era un perfume para el Eterno. Y yo llevaba, si yo tenía para llevar esos pichones, miren el honor, por más que ese Señor me has dado solo para pichones, el Eterno dice, esos son una ofrenda de olor grato para mí, porque es de acuerdo a lo que Él me ha prosperado. Si yo tengo para llevar un animal más grande, Baruch Hashem, llevo un animal más grande, e igual va a ser un holocausto.
Todo lo que llevaban en sus manos lo entregaban al sacerdote. Todas las primicias, los frutos de la tierra eran entregados en manos del sacerdote. ¿Y qué leíamos cuando leíamos Jeremías capítulo 31? El último versículo dice que los sacerdotes se satisfarán de la abundancia que el pueblo traerá a la casa del rey. Estas ofrendas son para Dios, pero era el pago para sus ministros, para los sacerdotes que ministraban día tras día en el templo. Y ahora entendemos por qué cantaban eso, porque eso preparaba el corazón de las personas, porque ellos sabían que lo que entregaban era para el eterno. Pero ¿a quién iban a satisfacer? ¿A quién iban a darle ese pago retributivo? Era el sacerdote quien ministraba delante del eterno por ellos todo el tiempo. Párrafo 6 de la Mishnah, Tratado de Bikurim, capítulo 3. Mientras todavía se tenía el cesto sobre los hombros, se hacía la recitación desde comunico hoy ante el Señor tu Dios hasta el final de la sección. Rabí Yehudá, el sacerdote Yehudá dice, hasta un arameo errante era mi padre. Cuando llegaba al un arameo errante era mi padre, bajaba el cesto de los hombros y lo cogía por los lados. El sacerdote colocaba su mano debajo de él, lo mecía ritualmente y recitaba desde un arameo errante, era mi padre, hasta terminar la sección. Lo colocaba luego al lado del altar hacia una postración y salía. Miren, familia, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, familia. Llegaban todos hasta aquí, hasta la puerta de Nicanor. Cuando les tocaba el turno de presentar sus ofrendas, ellos cruzaban esta puerta hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque no podían pasar más allá de un lugar indicado. Y cruzaban esta puerta, y cuando cruzamos, miren, familia, frente nuestro se encuentra el templo. Miren qué hermoso que era el edificio principal del templo, y el altar, y todo lo que estaba sucediendo aquí. Familia, y esto que estamos aquí era el atrio de Israel. Era el atrio donde todos los príncipes, los hombres de Israel, podían ser parte, testigo de lo que se hacía en el altar. Eran los testigos de que se presentaban las ofrendas diariamente en el templo. Y hasta aquí llegaban con sus cestas. Y llegaban hasta acá. No podían subir de estos escalones porque aquí estaban los levitas también entonando cánticos. Mientras los sacerdotes recibían, en este lugar aproximadamente, estaban recibiendo las ofrendas, las canastas. Y dice que mientras la persona estaba dejando su ofrenda, hacía estas recitaciones, que es Deuteronomio capítulo 26. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 26, familia. Y vamos a hacer esta, para que tengamos en cuenta qué es lo que se decía, familia. Deuteronomio 26, de los versículos 3 al 9. Miren lo que decían. Miren lo que ellos hacían memoria. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Adonai tu Dios que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Y eso nosotros todavía teníamos nuestras cestas en nuestras manos. Todavía lo teníamos en nuestras manos, familia. Teníamos las cestas en nuestras manos. Versículo 3 dice, y te presentarás, dice el sacerdote. Podía tocar cualquier sacerdote. Y tú le entregabas eso al sacerdote. Y declarábamos delante del Eterno, proclamábamos delante del Eterno, hoy Adonai tu Dios, que he entrado en la tierra, que he jurado a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la cesta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Dios. Entonces hablarás diciendo, antes de entregar la cesta, nosotros diríamos, miren, y esto es el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 26. Entonces, recuerden, tenemos la cesta en nuestras manos. Entonces hablarás y dirás, delante de Adonai tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. De allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron,
y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Adonai, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, y nosotros, y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y con gran espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo en este lugar, y nos dio esta tierra que fluye leche y aquí le entregábamos nosotros la ofrenda al sacerdote. Y el sacerdote la mecía. ¿Cómo la mecía? Yo le entregaba al sacerdote, lo mecía ritualmente. Y lo mecía hacia los 4 puntos cardinales, de arriba. Lo mecía de esta forma. Hacia los 4 puntos cardinales. Lo estaba meciendo hacia atrás, hacia adelante y hacia arriba y hacia abajo. Porque era una ofrenda que traíamos para el Eterno. Y mientras él hacía eso, nosotros continuábamos recitando y dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai. Las dejarás delante de Adonai tu Dios, y adorarás delante de Adonai tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita, el extranjero que está en medio de tu familia. Miren, y aquí el sacerdote, cuando mecía las ofrendas, las recibía y las ponía a un lado del altar. Y ahora hay un protocolo bien interesante con esta serie, que nos muestra la equidad y la justicia del Eterno. Y cómo el Eterno guarda la dignidad de las personas y también nos da una enseñanza. En que yo pueda traer mucho no quiere decir que yo voy a poder doblegar la mano del Eterno o agradar más yo que traigo más que mi hermano que trae poco. Vamos a volver a la Mishnah, familia, y miren lo que dice. Párrafo 7 del capítulo 3 de Bikurim. Antiguamente todo aquel que sabía leer hacía las recitaciones. Lo que recién estábamos recitando, el que sabía leer lo hacía. Y el que no sabía leer, le era recitada. Pero algunos se abstenían de traer las primicias por esa causa. Miren, familia, uno quiere agradar al Eterno con todo su corazón, con todo su ser. Y imagínense una persona que no sabía ni leer ni escribir. Todo el mundo presentándose alrededor las ofrendas y proclamando con sus propios labios esa bendición a la hora de entregar las ofrendas. Muchos dicen que no sabían leer, que no sabían no sabían leer, no podían recitarlo. Entonces dijeron, no, eso me trae vergüenza. Y voy a dejar de hacer eso. Y dejaban de traer por causa de eso. Pero miren lo que hace el Sanedrín. Y algo que aprueba el Eterno. Porque cuando empezaron a ver eso, el Sanedrín, el cuerpo judicial de Israel, miren lo que hizo. De aquí, que se dispusiera que fuera recitado tanto a los que sabían leer como a los que no sabían leer. ¿Saben por qué? Porque se está guardando la dignidad del desamparado, la dignidad de aquel que no tenía la posibilidad de leer y escribir, porque era un privilegio, familia, en la antigüedad. Eran muy pocos los que leían. Entonces, o los que tenían educación. Entonces el Sanedrín dijo, no importa si sabes leer o no, no tiene que haber restricciones para que puedas presentar tus ofrendas. Entonces se recitaba para todos por igual. Y eso en la multitud guardaba la dignidad de las personas. Nadie podía jactarse de su hermano. Uy, el del lado mío. Mire, vamos a ir al templo. El que está al lado mío. Vamos a ir acá. Vamos a volver a un poquito más para atrás. Imagínense acá presentando las ofrendas y que estemos nosotros que sabemos pronunciarla a la bendición y el que está al lado mío no. Miren cómo el Eterno guarda la dignidad de las personas que en el tumulto nadie podía jactarse. Yo sé hacer la bendición. No, estaban los sacerdotes proclamándola por nosotros. Y de esta forma yo no iba, mira, el de al lado mío no lo sabe hacer. Eso es guardando la dignidad de la persona que no lo sabe hacer, pero también guardando mi corazón de que yo no me jacte y sea soberbio a la hora de presentar mis ofrendas. Porque recuerden,
las ofrendas de acuerdo a lo que Dios nos ha prosperado. Entonces, miren, volvamos a la Mishnah. Párrafo 8. Los ricos traían sus primicias en cestas de plata y de oro, recubiertas de oro y de plata. Los pobres las traían en cestas hechas de ramas peladas de sauce. La cesta de los pobres y las primicias eran entregadas a los sacerdotes. O sea, todo era entregado a los sacerdotes. Pero miren el comentario que hace cuando dice de los pobres. De ahí viene el dicho, tras los pobres gritará la pobreza. Los ricos volvían con sus cestas a casa, mientras que los pobres tenían que dejarlas. O sea, ¿qué sucedía en este punto, familia? Aquí les entregábamos las cestas. Si yo era una persona pobre, el sacerdote se quedaba con mi cesta y todas mis primicias. En cambio, el hombre rico dejaba sus primicias y el sacerdote devolvía esa cesta cubierta de oro y plata al hombre rico. ¿Saben por qué? Para que yo no me jacte y me sienta en mi orgullo. Yo dejé mi cesta de oro, entregué más que mi hermano que trajo una cesta de oro. Eso es algo que trabaja en nuestro corazón. Y el Eterno que está trayendo es equidad. Y está trayendo honor a la persona que menos tiene. Está dándole a entender al hombre rico de que no se puede jactar porque fue Dios quien nos ha prosperado. Mucho o poco fue Dios. Entonces el hombre rico volvía con su cesta vacía. Sí, las primicias eran recibidas, pero su cesta no. Y miren cómo adornaban los ricos, con plata y oro. Y esto es un contraste con el antiguo Medio Oriente. Porque en el antiguo Medio Oriente, cuando entregaban oro y plata como ofrenda, era porque querían obtener prioridad a la hora de que las deidades escuchen a ese hombre y no al que menos tiene. Dios dice, delante de mí son todos. Amén. Acá como dice mi esposa, ¿han escuchado de las indulgencias? El que más tiene, yo me salvo del Calvario o le pago a mi familiar que está enterrado bajo 7.000 metros bajo el tierra, le compro las indulgencias para que el Señor le perdone sus pecados. Y la que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana, el que más pone, recibe el perdón. El que más paga, recibe el perdón. El Eterno dice, eso no funciona así. Todos iguales. Nadie se puede jactar. Imagínense al hombre rico que venía presumiendo su cesta y el sacerdote le dice, gracias por tus primicias, Baruch Hashem, y le devuelve la cesta. Mientras el que está al lado mío, el sacerdote toma esa cesta. Y wow, y esto ahora me hace pensar en el sacerdote también, familia. El sacerdote tampoco podía hacer elección de, no, voy a recibir la del hombre rico porque esa cesta me queda para mí. Es mi pago. No, ahora esto evita que los sacerdotes hagan acepción de personas. Y también esto es un mensaje para el sacerdote, que debe tratar a todos por igual y que tiene que hacer justicia y bondad por el necesitado, por el extranjero. Porque ¿qué dice Deuteronomio? Recuerden que ustedes fueron extranjeros, fueron esclavos en tierra ajena y que el Eterno nos libró con manos fuertes. Con mano fuerte. Entonces, miren, todo esto era lo que sucedía en el tiempo de Shavuot. Pero ahora, ¿cuándo se hacía todo esto en el templo? Cuando nosotros vamos a Números capítulo 28, vamos a ir a Números capítulo 28, capítulo 28, y vamos a leer los versículos del 26 al 31. ¿Por qué? Porque esto que está sucediendo ahora tiene un marco de tiempo dentro del servicio del templo. Y miren lo que dice. 26 al 31. Dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrendas nuevas a Adonai en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Es un Shabbat, un día de fiesta. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Adonai, 2 becerros de las vacadas, un carnero, 7 corderos de un año y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite y 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada becerro. Miren todo lo que estaba sucediendo de forma simultánea, familia.
Estas eran las ofrendas que representaban comunalmente, que pagaba el templo de la recolección del medio ciclo para este tiempo de festividad. Mientras estaba sucediendo esto, los sacerdotes estaban recibiendo las ofrendas, pero ¿esto en qué tiempo sucedía dentro del día de servicio en el templo? Y dice el versículo 29, y con cada uno de los 7 corderos una décima y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el servicio de Shavuot es entre la ofrenda continua de la mañana y la ofrenda continua de la tarde, que es la ofrenda tamid, la ofrenda diaria. Esa ofrenda se hacía siempre, no importa qué día fuera. Era una ofrenda que representaba a la comunidad que era pagada por el templo. Entonces, dentro de ese lapso de horas, entre las 3 y 6 de la tarde aproximadamente, sucedía todo esto de forma simultánea, familia. Wow, es increíble y esto nos enseña tantas cosas, familia. Está enseñando la justicia y la bondad de Dios. Nos está enseñando la equidad del reino. Nos está enseñando de que el templo era tan perfecto y miren todo lo que sucedía y que funcionaba de una forma tan perfecta que los sacerdotes no podían hacer nada fuera del orden. Porque si hacían algo fuera del orden, había caos. Y ahora todo esto nos ayuda a entender del por qué Shavuot es el inicio. Cuando el Espíritu Santo desciende o el poder del Espíritu Santo es manifestado, es el inicio de la restauración. Porque ahora miren todo el vocabulario que había dentro de la ceremonia, de la liturgia de Shavuot. Y todo apuntaba no solo a traer las primicias, no solo a la Torá, sino que también a que en un momento, como dice Jeremías, el Eterno llamará a todos los expatriados, a todos los dispersos desde los confines del mundo, los traerá vuelta al templo, a la casa de... Y así terminaba el día de Shavuot. Espero, familia, que haya sido de bendición, que esto nos ayude y nos incentive a seguir estudiando, aprendiendo y principalmente reverenciar el santuario. Y que juntos haber podido experimentar, aunque sea de forma virtual, lo que era el tiempo de Shavuot. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Los invito a que vean el otro estudio que vamos a estar subiendo sobre lo que esperamos de Shavuot, lo que estamos esperando en Shavuot, y que con ambos estudios podamos ser edificados y meditar que somos parte de la restauración. Así que, familia, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana próxima, en donde vamos a continuar con el libro de Números y descubriendo los mandamientos que hay en las porciones semanales. Así que, familia, shalom, nos vemos en el próximo estudio.